escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com. Bueno, este es uno de los podcasts dedicados a la serie Negacionismo del Holocausto, que podéis seguir en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, donde podréis leer pues los artículos y podéis escuchar todos los podcasts que están dedicados a esto, al negacionismo del Holocausto, dentro de la serie Conspiranoia, porque al fin y al cabo estoy hablando de una teoría de la conspiración que ciertos individuos se inventaron en un momento determinado, después de la guerra, que son grupos de ultraderecha que intentan hacernos creer pues que hay un que todos los historiadores, todos los grupos académicos, todos los millones de personas están conchavadas, están compinchadas, se han puesto de acuerdo para mentirnos y hacernos creer que existió un holocausto contra el pueblo judío, y ellos defienden que esto no es cierto. Evidentemente no aportan pruebas para ningún tipo de prueba, incluso se inventan cosas, se inventan pruebas, falsean documentos que se les descubre cómo los falsean y entonces se les lleva ante la justicia. Porque esto en muchos países, ya lo he dicho en otros podcasts, es un delito grave. Negar el holocausto, algo tan que puede parecer tan trivial como negar el holocausto, es un delito muy grave y no es nada trivial, es algo no solo moral, sino criminal directamente, porque millones de personas murieron en manos de un partido político. Esto también lo he dicho en varios podcasts. El nacionalsocialismo era un partido político, era la visión de un partido político que gobernó Alemania y que hizo que el gobierno alemán invadiera Europa y intentara exterminar a los judíos de Europa, pero no solo a los judíos de Europa, esto también hay que repetirlo, sino a otras etnias, a otras culturas, a otras confesiones, incluso religiosas, y ideas políticas, por supuesto, y esto también es importante, opciones sexuales que no les gustaban a los nazis, pues, homosexuales, lesbianas, transgénero, etcétera, 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 que también fueron, los intentaron exterminar. Por supuesto, aquí también hay que incluir a personas pues enfermas, a personas discapacitadas, tanto física como mentalmente, que fueron también asesinaron a mucha gente en centros, entre comillas, sanitarios, pero que en realidad pues eran campos de exterminio, centros de exterminio encubiertos. Entonces, bueno, uno de estos grandes personajes del negacionismo es Roger Graudi. Roger Graudi es un político, fue un político, un filósofo, un escritor y, como digo, un negacionista del Holocausto. Este señor era francés y nació en 1913 y falleció en 2012. Entonces, de 1933 a 1970 fue una figura importante en el Partido Comunista francés, del que finalmente fue expulsado antes de acercarse a los grupos ecologistas conservadores y luego directamente a la extrema derecha. Es un señor que hizo políticamente un periplo extraño, que saltó de un lado de la balanza al otro contrario, pero es que también lo hizo a nivel ideológico. También se involucró en temas religiosos y se convirtió sucesivamente del ateísmo al protestantismo, catolicismo y finalmente al islam. Fue saltando de una cosa a otra, defendiéndola con la misma vehemencia cada uno de los puntos de vista,
con la misma vehemencia y con la misma radicalidad y con el mismo extremismo. O sea, no fue un señor que fuese pasando de una idea a otra porque dudaba y planteara sus dudas públicamente, sino que cuando estaba metido en una de estas historias no mostraba ninguna duda. Él pues mostraba una radicalidad digna de la seguridad, ¿no? De la certeza. Lo cual no deja de ser muy, pero que muy curioso. Y no quiero caer tampoco en la falacia del hombre de paja, es decir, cargarme al personaje por lo que decía, pero es que realmente también me parecería muy ingenuo no darnos cuenta de que fue un señor que tuvo una trayectoria ideológica, tanto a nivel religioso como político, pues bastante incoherente. Aunque él decía que no, que esto tenía su coherencia, bueno, y que esto pues tenía todo el sentido del mundo. A lo largo de su carrera intelectual, pues pasó por acaloradas controversias al difundir sus puntos de vista negacionistas, primero sobre los gulags durante su periodo comunista, mientras fue comunista, luego después de 1996 sobre el Holocausto, que le valió una condena finalmente por impugnar y por defender crímenes de lesa humanidad. También por difamación racial, por incitación al odio racial y algunas otras acusaciones que al final pues le costaron una condena. Es autor de numerosos libros que reflejan este extraño viaje ideológico. Era protestante en su juventud, al menos su familia. Su padre era ateo y su abuela materna era una ferviente católica. Roger Garaudy se declara en aquel entonces, un hombre polémico y hereje. Así lo decía. Estudió en el Liceo Thiers de Marsella y durante sus estudios universitarios se unió al Partido Comunista Francés, el PCF, en 1933. Fue movilizado por el ejército en el 39, obtuvo la Cruz de Guerra después de haber luchado en el Somme, pero regresó en el Tarn y fue arrestado el 14 de septiembre de 1941 y deportado por el régimen de Vichy a un campo de internamiento en África en Djelfa, Argelia, hasta febrero de 1943. Luego se convirtió en editor jefe de Radio France en Argel, pero renunció a los pocos meses para convertirse en colaborador de André Marty en el semanario comunista Liberté. Fue miembro del Comité Central del PCF en 1945, fue elegido diputado comunista por el Tarn en 1945 hasta 1951 y luego por el Sena de 1956 a 1958. También fue senador en París desde 1959 a 1968. Era doctor en filosofía y su tesis versaba sobre la teoría materialista del conocimiento. La presentó en la Sorbona en 1953. Fue profesor en la Universidad de Clermont-Ferrand, donde sufrió de la hostilidad, o al menos así se dice, y el desprecio de Michel Foucault, quien dicen que le empujó a solicitar su traslado a la Universidad de Poitiers. Fue director de los Cahiers du Communisme, la revisión teórica del PCF, hasta 1964. Tras su expulsión del Partido Comunista, Roger Garaudy se acercó más a los círculos regionalistas y medioambientales o ecologistas. Incluso anunció su deseo de presentarse a las elecciones presidenciales francesas en 1981, cuando publicó en mayo del 79 su libro Call to the Living. Fue testigo en el juicio de Franz Legenaf, objetor de conciencia, acusado de denegación de la Carta del Servicio Nacional, y le declaró en este juicio al presidente de la Corte, le dijo: te mando mi medalla militar, te doy mi medalla militar, que en su día fue símbolo de libertad, te doy mi cruz de guerra con 2 citas, porque si Frank Genaf es condenado, mis medallas ya no tendrán ningún sentido, haz con ellas lo que quieras. En su trabajo desarrolló
una investigación en profundidad sobre la historia del marxismo del siglo XX, y ejemplos de estos son sus trabajos Dios ha muerto, estudio sobre Hegel, de 1962, o Karl Marx, de 1965, y Lenin, de 1968. En la obra del Anatema al diálogo, de 1965, reflexiona sobre los cambios en las relaciones entre comunistas y católicos a través del análisis del Concilio Vaticano II, y para ello estudia Antonio Gramsci y especialmente estudia el Palmiro Togliatti, de quien aprecia el famoso discurso de Bérgamo, con el que apuntó al diálogo entre laicos y religiosos. Grody elabora el pensamiento marxista dentro de un contraste entre dos interpretaciones, la humanista y la estructuralista, y considera que el núcleo esencial del marxismo consiste en un nuevo materialismo de matriz fichtiana, vinculado por tanto al concepto de autoproducción del hombre, que se resume en la frase «el hombre es en la medida en que actúa». El marxismo se convierte esencialmente en una metodología de iniciativa histórica adecuada, como ciencia que concierne a los medios, para satisfacer tanto la instancia existencialista de subjetividad como la instancia religiosa de trascendencia. Y según Grody, el pensamiento de Marx no es irreconciliable con el religioso, pues según él, el filósofo alemán habla de la religión como un reflejo de la verdadera miseria. Además afirma que es una protesta contra la miseria misma. Tras su conversión al Islam, se convierte en un patrocinador y su trabajo en una reflexión sobre la religión del Islam. Promesas del Islam, de 1981, Por un Islam del siglo XX, de 1985, Palestina, tierra de los mensajes divinos, de 1986, y Hacia dónde vamos, de 1990, son clarísimos ejemplos de todo esto. En 1995, Grody escribió Los mitos fundadores de la política israelí. Y por este trabajo negacionista se le acusó de haber dado lugar a una campaña de difamación e incitación al odio racial. El libro consta de 3 capítulos principales: los mitos teológicos, los mitos del siglo XX y el uso político del mito. Y afirma, en este libro, Los mitos fundadores de la política israelí, afirma la existencia de un complot sionista que supuestamente habría creado el mito del Holocausto. Para Grody, el Holocausto es un mito. Y lo habrían hecho para justificar el expansionismo israelí. Grody niega el genocidio cometido por los nazis contra los judíos y rechaza los argumentos que los historiadores han reconocido durante décadas. O sea, y esto lo decía en otro podcast, los negacionistas quieren llevar al terreno de la negación del Holocausto, lo quieren llevar al terreno de que los judíos se inventaron esto para convertirse en víctimas y así, desde su posición de víctimas, poder hacer todo tipo de tropelías. El problema de todo esto, aparte de que es una soberana estupidez porque no se sustenta por ningún sitio, por ninguna prueba, aparte de esto, es que no solo intentaron exterminar a los judíos. Esto es algo que los negacionistas pasan de puntillas siempre, porque evidentemente no conviene su discurso, pero no solo intentaron exterminar a los judíos de Europa, intentaron exterminar a otros grupos, como ya he dicho al principio de este podcast y lo he dicho en otros podcasts. O sea, tenemos hoy en día, en el siglo XXI, tenemos pruebas suficientes de que el Partido Nacional Socialista se construyó una maquinaria de exterminio de personas, de todas aquellas personas que no encajaban con lo que el partido consideraba que debían de ser los ciudadanos alemanes. Y las primeras víctimas de todas estas monstruosidades fueron los propios alemanes. Fue el pueblo alemán. Estos fueron los primeros. Claro, una parte del pueblo alemán.
porque los judíos eran alemanes, los judíos pertenecían a Alemania. Lo mismo que los gitanos y lo mismo que toda la gente que sufrió las tropelías del régimen nazi. Entonces, según Garaudy, Hitler nunca habría ordenado el exterminio. Y de hecho la palabra exterminio sería una falsa traducción que en realidad debería haberse traducido por expulsión. Evidentemente todo eso también es, pues bueno, falaz, ¿no? No. Como ya hemos hablado en otro podcast, hay documentación, al menos en audio, donde aparece la palabra exterminio y donde aparece la palabra montones de cadáveres. Veréis montones de cadáveres. O sea, realmente no tiene ningún sentido, ¿no?, la idea del negacionismo. Pero en el caso del negacionismo que viene de raíz islámica, está totalmente centrado en una cuestión, o sea, es Oriente Medio lo que provoca todo esto. Los musulmanes que defienden esto, o los islamistas radicales que defienden esto, están muy enfadados con los judíos y les quieren negar su posición de víctimas históricas durante la Segunda Guerra Mundial. Se lo quieren quitar, porque así es una forma de que esa visión que ellos tienen de que son unos monstruos los judíos hoy, pues lo son porque lo fueron siempre. Y no puedes, y evidentemente no cuadra, si fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial, no cuadra, los monstruos no son víctimas, por lo tanto hay que quitar eso de la ecuación. Pero esto tiene ese sentido. Fuera de esto, a los musulmanes les importa un pimiento el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque además es que algunos también fueron víctimas del nacionalsocialismo. Por lo tanto, bueno, en fin, es que no tiene justificación posible ni tiene ningún sentido. Sin el conflicto Oriente Medio, Israel-Palestina, todo esto, no estaríamos hablando de esto. Para nada, ¿no? Entonces, Garaudy está en esa línea, en la línea de los islamistas radicales, pero que evidentemente atacan al judaísmo o atacan a los judíos porque necesariamente tienen que ser monstruos. Entonces, según Garaudy, retomando los clásicos argumentos de los negacionistas, de ensayistas como el famoso Robert Furison, del que ya hablamos en otro podcast, los judíos fueron diezmados por el tifus y los crematorios se utilizaron para quemar los cadáveres de las víctimas de las enfermedades, pero no para quemarlos vivos, no para matarlos, ni mucho menos, ni para deshacerse de las víctimas que gaseaban, porque esto es otra cosa que hemos pasado por alto en esta serie, y es que en cierto momento no daban abasto, no podían eliminar a tanta gente y ya los eliminaban directamente los hornos. Pues no, esto no pasó, según los negacionistas y según Robert Furison, y Garaudy se alinea con Robert Furison. Entonces afirmó, que las cámaras de gas no habían existido, que esta es otra obsesión, ya hablamos de ello, y que sus descubrimientos, el descubrimiento de estas cámaras, se consiguieron con las confesiones que se obtuvieron de los soldados alemanes forzados mediante tortura. Esto es falso. No. Las cámaras se descubrieron por varias vías, evidentemente, no por una sola. Por un lado están las pruebas físicas, se encontraron esas cámaras, se encontraron los restos químicos que demostraban que allí se habían utilizado ciertos gases, y esto cuadraba con las confesiones de los soldados, algunos que no tenían una responsabilidad, eran obligados a hacer eso y no tenían por qué confesar semejante cosa, lo hicieron pues porque quisieron. Otros que sí,
no eran obligados, sino que tenían responsabilidad en el asunto, con las víctimas y luego, evidentemente, con todas las documentaciones diversas que hemos hablado de ellas también, como en el caso del podcast anterior de la empresa Top Fund e hijos, que se dedicaron a montar los hornos crematorios, y que hay documentación sobre cómo montaron estos hornos y cuando los montaron, cómo técnicos fueron a ver cómo quemaban a gente para ver su eficacia y ver si podían perfeccionarlos. Por lo tanto, hay testigos y documentaciones de todo tipo que no tienen nada que ver con la idea de que se hubiera obtenido todo por confesiones. Esto no es cierto. No. Además, Grody decía que acusaba, ¿no?, de crímenes de guerra a los norteamericanos, y decía que eran peores, mucho peores que los nazis, ¿no? Y entonces contra el sionismo y situando el sionismo al mismo nivel que el nazismo. Todo esto es, bueno, como siempre, recoger verdades y transgiversarlas, mezclarlas con mentiras y barrer para casa para que tu discurso funcione. No es más que retórica, pero en el fondo una retórica al servicio de algo que es bastante deleznable, porque por mucho que los estadounidenses cometieran atrocidades o les hayan cometido, sin duda, lanzar la bomba atómica en Hiroshima pues no se les puede aplaudir, no tuvieron un plan de exterminio de Japón. Nunca se ha descubierto jamás que existiese un plan de exterminio de una raza, ¿no?, o de una etnia, perdón. En fin, no se puede, si trata de comparar estas cosas es vergonzoso. Y por todas estas tesis tan deleznables, que son contrarias a la ley de denegación, a las leyes que controlan el negacionismo en Francia, desde 1990 fue sometido a 5 procesos penales que finalizaron el 16 de diciembre de 1998 con una condena de 6 meses de prisión y numerosas multas. Y en el juicio fue defendido por el célebre abogado Jacques Berger. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de París el 12 de septiembre del año 2000 y Grody se rindió y apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, alegando que había actuado en nombre de la libertad de expresión, pero evidentemente el Tribunal de Estrasburgo rechazó su solicitud. Hay que tener en cuenta que Roger Grody se convirtió al Islam en 1982 sin renunciar al marxismo. Ibn Baz, jeque salafista de Arabia Saudí, lo nombró miembro del Alto Consejo Internacional de Mezquitas. Y Grody también, en religión, tenía una visión muy personal de sus pertenencias ideológicas. Declaró en noviembre de 1996, dijo: aterricé en el Islam sin dejar atrás mis creencias personales. Recordemos que era comunista, ni mis convicciones intelectuales. Y por lo tanto, la reacción del jeque, pues en una fatwa, dijo que el filósofo era un hipócrita y un impío. A partir de aquí, el antisemitismo de Roger Grody se radicalizó y lo llevó a comparar el sionismo con el nazismo. En su artículo titulado L'essence de l'agression israélienne, en este artículo Grody afirma que Israel es un estado racista cuyo modelo cercano al nazismo de Hitler no tendría otro fin que la guerra permanente y la represión del pueblo palestino. Para Grody, el sionismo es comparable al antisemitismo, de hecho lo dice. Y pues finalmente fue acusado de crímenes de lesa humanidad, difamación racial pública, incitación al odio racial por parte de las asociaciones de resistencia, deportados, organizaciones de derechos humanos. Y el escándalo se intensificó en abril del 96 cuando Grody y su abogado, como decía antes Jacques Berger, pues encima anunciaron el apoyo del abad Pierre, que estaba excluido de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, y del cineasta René Boutier. Roger Grody fue condenado el 27 de febrero de 1998 por impugnar crímenes de lesa humanidad, como decía, por difamación racial, y el tribunal subrayó que, lejos de limitarse a una crítica del sionismo, que es lo que él defendía que estaba haciendo,
Pero el tribunal dijo, lejos de limitarse a una crítica contra el sionismo, Roger Gorody se ha involucrado ya en un desafío virulento y sistemático contra la acusación o la etiqueta de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la comunidad judía. Este veredicto fue confirmado en apelación el 16 de diciembre de 1998 y Gorody también fue condenado por incitación al odio racial. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata, pues, de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.